Teatro de investigación. María del Carmen Cortés y Santa Anna, nieta del político y militar Antonio López de Santa Anna, fue una de las escritoras más importantes de la ciudad de Jalapa entre 1866 y hasta su muerte, acaecida en el año de 1872. Publicó su primer poemario, Ensayos poéticos dedicados a las bellas jalapeñas, en 1866, y en ese mismo año también presentaría su novela Julia. Estos dos libros podrían considerarse como las primeras publicaciones de una mujer en el México independiente. Qué gusto saludarlos, amigos. Soy Vicente Espino Jara y hoy en una entrega más de su programa Memorias de Veracruz. Nos enorgullece contar con la presencia del maestro Francisco Jácome García, que es una persona que ha dedicado su vida al teatro, a la investigación literaria y desde luego a la dramaturgia, en la que ha destacado como un joven exponente de la cultura del teatro en Veracruz. Bienvenido, Paco, qué gusto que estés con nosotros. No, hombre, muchas gracias, gracias por invitarme. Recientemente, al margen de tu tarea como actor formado en la Facultad de Teatro de la Universidad y con obras ya puestas en escena, te has interesado en la beta de la literatura y aportaste para la cultura del estado de Veracruz un documento muy significativo porque se rescata nombres y obras de personajes que en una época del México de la mitad del siglo XIX se dedicaron desde Jalapa a construir un grupo de intelectuales creando literatura. Sí. ¿Qué hay de eso? Pues sí, es que, bueno, desde siempre, desde mi infancia, he tenido una fascinación por la historia, por la literatura y extrañamente por el siglo XIX. Siempre me ha fascinado, siempre me ha gustado. Y pues sobre todo de Jalapa, ¿no? Yo nací aquí en Jalapa, entonces siempre ha habido un cuestionamiento muy sincero de saber de dónde vengo, qué hay, quiénes fueron antes que yo. Y en este caso, pues sí, yo me encontré con un dato por ahí aislado sobre una escritora, sobre María del Carmen Cortés y Santa Anna, y que me llamó la atención que ella, siendo nieta de Antonio López de Santa Anna y que haya pues publicado, y me interesé por ella específicamente porque me di cuenta que casi no había como jalapeñas ilustres como tal, ¿no? O sea, o por lo menos en Jalapa no hay ninguna estatua ni una plaquita, creo, a una mujer ilustre. Creo que, bueno, María Teresa Medina de la Sotarriba, creo que hay por ahí hasta arriba del centro tiene su placa, pero demás no, ¿no? Entonces, como que mi ser incrédulo era como, no creo que no hubieran en 2 siglos una mujer ilustre, ¿no? Y con María del Carmen fue un claro ejemplo de que sí la hay, nada más que había que pues, buscar, ¿no? en los libros perdidos, en los libros ignorados. Y me empecé a adentrar más en la obra y resultó que ella era parte de un grupo que se llamó La Bohemia, que en 1871 se conformó un grupo de 8 escritores, 4 mujeres y 4 hombres, que pues, se reunieron para publicar el periódico La Bohemia Jalapeña, el cual no solo tuvo un éxito aquí en provincia, en Jalapa, sino que rebasó como las fronteras al ser incluso publicados en Ciudad de México como una publicación que llamaba la atención a los periódicos de allá de la Ciudad de México porque era una publicación específicamente literaria, ¿no? Entre todos los conflictos bélicos que había en México, llamó la atención que un grupo de jóvenes de entre 17 y 30 años hicieran un periódico donde ellos realmente solo publicaran su obra, ¿no? Sus primeros poemas seguramente, sus cuentos, no sé, relatos, ensayos literarios. Todo esto te llevó a compilar una antología que publicaste. ¿Cuándo fue esto? Estamos viendo, compartiendo con el público pues un momento crucial que es la presentación de esa antología. Sí, justo en la imagen que está en pantalla es la presentación que se hizo en la Feria del Libro junto con el maestro Ángel Fernández, que justo me hizo el honor de hacer el prólogo para esta antología. Y esa presentación fue muy especial porque la mayoría de los integrantes estudiaron ahí en el colegio preparatorio. Entonces fue regresarlos y había como algo, pues que raya entre lo místico y lo histórico de regresar, ¿no? De que fueran, de que sus textos volvieran a ser leídos después de muchos años. Los decimonónicos pues tuvieron la mala suerte de que pues en esos siglos pues casi nadie sabía leer y los que sabían leer pues quizás no se interesaban tanto por la literatura, ¿no? Fíjate qué significativo el tema del proceso educativo que ha tenido el país,
que desde luego con muchos esfuerzos ha venido caminando, pero subrayas algo que me parece importante, un siglo XIX en el que el analfabetismo era elevado, ¿no? Sí, sí, pues yo creo que también por eso no circularon más sus obras, porque pues no había lectores, ¿no? Entonces, creo que actualmente, digo, si podemos pasar a la siguiente imagen, Ajá. donde estamos presentando por primera vez la Bohemia, donde usted ahí me hizo el honor también Gracias, qué amable, de estar esperemos. ahí. Es regresar, es darles una segunda oportunidad a los autores locales, ¿no? Porque pareciera que el Parnaso mexicano es Guillermo Prieto y Altamirano, todos Del esa... centro para abajo, Sí, o ¿no? sea, las vacas sagradas, ¿no? Pero en provincia hubo mucha literatura y Veracruz, o sea, no es la excepción, o sea, Y estas Veracruz... personas jalapeñas jóvenes que reuniste en esta compilación, ¿cómo se llamaron? De parte de las mujeres fue María del Carmen Cortés y Santa Ana, Clotilde Zárate y Ferrar, María Herrera Rodríguez y Josefina Pérez Silva. Ahora Por bien. parte de los hombres fue Vicente Recasas, que de hecho fue alcalde también de Jalapa, pues era poeta y alcalde. Ricardo Domínguez, Daniel Díaz Casas y Pedro Guerra. Para ellos, en 1871, ellos 8 eran los que formaron la Bohemia. Inevitablemente, bueno, se fueron muriendo, empezando por María del Carmen Cortés, y fue un grupo que se fue, pues, dispersando, ¿no? Entonces, pero eso no por eso se cerró el grupo, ¿no? Sino que iban entrando, saliendo. La Bohemia era como un grupo como de los autores de confianza de Jalapa, ¿no? En las coronas fúnebres ellas las hacían, publicaciones, los actos cívicos del 16 Incluso de la septiembre. visita del emperador Maximiliano, También. me parece, ¿verdad? Sí. En aquella visita que tuvo Maximiliano a Jalapa, hay Sí. algunos textos Sí, dedicados, justo por ejemplo inspirados en él, ¿no? en la imagen estamos viendo que es la presentación de la Bohemia en el puerto de Veracruz. También hay algo muy interesante ahí de conexión con la literatura de Jalapa y la de Veracruz, porque en 1869 en Veracruz se publicó el periódico Violetas, hecho por Manuel Díaz Mirón y Rafael de Salles Enríquez, ¿no? Este proyecto de descentralización de las letras que hizo Altamirano con el Renacimiento y que Sí. Violetas fue como parte de un símil. Entonces, en este periódico Violetas lo fue a dirigir María del Carmen Cortés, se fue a vivir para allá. Oye, qué interesante. Ajá, entonces ella empezaba como a agarrar como a otras poetas, ahí entró los textos de Clotilde Zárate, Soledad Manero, y bueno, y demás autores, también, sobre todo, pues más de autores hombres, pero ese periódico fue como uno también de los primeros de circulación, donde los escritores jalapeños pudieron ver sus primeras obras. Oye, y María del Carmen Cortés, que además tiene una serie de trabajos escritos, ¿no? Ujú. ¿Cómo se coloca en el imaginario de los poetas de su época? Pues ¿Hay más otras mujeres a nivel nacional que estén haciendo, diríamos, en paralelo poesía a ella? sí, María del Carmen Cortés, pues justo con Josefina Pérez Silva, creo que fueron como las dos jalapeñas más famosas por lo menos de Veracruz, ¿no? En el siglo XIX. Ellas sí tuvieron como una importancia por el hecho de que fueron publicadas también en Ciudad de México, ¿no? Entonces eso hizo que más gente la conociera. Incluso cuando mueren, tanto Josefina Pérez como Carmen, hay muchas notas, muchos obituarios ahí en los periódicos de la Ciudad de México, donde se lamentan por la muerte de estas dos poetas y donde pues mencionan, ¿no? Que eran como unas joyas de la literatura mexicana. Y esas joyas las llevas tú al escenario del escenario. teatro. Sí. Estamos viendo en este momento una representación de las obras de María del Carmen, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí durante mi investigación, pues me topé ahí con María del Carmen Cortés y bueno, más allá de la investigación, pues también me dedico a la dramaturgia. Entonces me llamó mucho la atención la historia de María del Carmen Cortés y pues escribí una obra de teatro inspirada pues en ella, en parte su vida y sobre todo en su obra publicada, ¿no? Que fue una obra dirigida la mayoría, si no es que casi todas, a las mujeres específicamente, ¿no? Eso pues me llamó mi atención porque incluso el título de su libro, Ensayos poéticos dedicados a las bellas jalapeñas, o sea, ya nos da como un sesgo, ajá, ¿no? sí, Un ¿no? O sea, interés, un público hacia al que dónde está direccionada, dirigido, ¿no? ajá. Exacto.
Entonces, que de hecho algunos de los datos como importantes que sí he ido recolectando con esta investigación es que este libro que escribe María del Carmen Cortés podría ser considerado como el primer libro publicado por una mujer en el México independiente. Okay. Y lo publicó pues en Jalapa en 1866. Seguramente otra mujer había publicado antes, pero hasta ahorita, a las investigaciones... Y además físicamente comprobado. Sí, porque antes se lo daban a una escritora de Jalisco, pero María del Carmen lo hizo en Jalapa 12 años antes. No, hombre, pues eso, ¿no?, la coloca en un primer lugar, ¿no? Sí. Una mujer adelantada a su tiempo y abriendo brechas, ¿no? Claro. Sobre todo en un mundo donde la literatura estaba en manos de varones. Claro. ¿no? Y bueno, esta obra de teatro, entiendo, era un monólogo. Es un monólogo, se llama El Edén de las Musas, porque en honor, bueno, el nombre es porque María del Carmen fundó una asociación dramática, filarmónica y literaria llamada El Edén de las Musas, que fue mutando, después se llamó El Edén... Cierto, prevaleció hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Sí. Y está musicalizada en vivo con piezas de otra jalapeña pianista llamada María Pérez Redondo, que también fue muy importante en su época. Personaje. Los periódicos nacionales también hablaban de ella. Entonces a mí lo que me llamaba mucho la atención era que había en su momento muchas mujeres y hombres jalapeños muy importantes, muy reconocidos, que cosa que hicieran, cosa que se la publicaban y que actualmente están en el olvido, ¿no? Entonces con El Edén de las Musas fue rescatar tanto la tradición literaria y la tradición musical de Jalapa. Tenemos ahí a la actriz, ¿cómo se llama? Ella es Karen Alú Martínez, que de hecho su actuación le valió el premio a Mejor Actuación en el Festival Nacional Casona Fest en el puerto de Veracruz. Uy, no, felicidades. Pero bueno, también alrededor de esto has construido una compañía de teatro. Sí. Y esa compañía de teatro recientemente presentó otro trabajo tuyo dedicado a un personaje de la literatura coatepecana. También sí, algo que tiene pues mi compañía y pues empezando por mí es que me gusta voltear a ver al pasado para ver qué nos puede decir en el presente, ¿no? En el caso del Edén de las Musas es una obra del siglo XIX y actualmente es El ferrocarril de Pacona. Esta obra fue realizada gracias a que nos ganamos el premio a la producción escénica que otorga la Secretaría de Cultura, Helénico Eibec, donde pues bueno yo conozco por casualidad a una creadora teatral llamada Francisca García Batlle, que nació en Coatepec a principios del siglo XX y que, bueno, ella de joven tenía de dos, o se casaba o se iba de monja, ¿no? Entonces ella pues dijo, no, pues mejor me voy a estudiar. Se fue a la Ciudad de México y fue en la Ciudad de México donde ella conoce el teatro, las artes escénicas y regresa a Coatepec pues queriendo emular todo eso, ¿no? Pero pues obviamente en esos tiempos, sobre todo en Coatepec, pues no había como una formación académica, profesional, teatral, ¿no? O artística. Entonces lo que ella hizo, Pacona, porque así firmaba ella sus textos, es que con la clase obrera, la clase trabajadora, ella hizo una compañía de teatro, los metía todos en el ferrocarril y se iba a dar funciones por Jico, Teocelo, Alto Tonga, Perote, toda esa zona, ¿no? Entonces yo por medio de, gracias a la maestra Vinalara Clark, que ha sido lo que ha investigado el teatro en Coatepec, y a Francisca García Batlle, es que yo me encuentro con entrevistas, testimonios de la época y donde yo recreo como todo este viaje que hacían las actrices y los actores con Pacona. Y vemos que fue llevada a la Sala Grande de Teatro del Estado, ¿no? Sí, ahí fue el estreno. A la Sala Emilio Carballido y también en Coatepec me platicas, En Coatepec también ya tuvo sus primeras 3 funciones allá. Híjole, caray, amigos, bueno, estamos con un joven talento del teatro veracruzano y que nos ha contaminado de la emoción de conocer la vida de estos creadores, de estos artistas, de estas inspiraciones decimonónicas, pero que ahora con la visión del artista joven lo tenemos en el teatro y lo tenemos disponible para ustedes. Y esto mismo lo podemos mover en el estado de Veracruz, claro. Es decir, de Pánuco al sur podemos viajar y seguramente coincidirás con nosotros que este trabajo actoral que tú haces se puede representar y se puede rescatar también en todas las regiones veracruzanas. Sí, yo incluso invitaría a la gente que vayan a los archivos de su ciudad. O sea, no necesitan ser los investigadores del FONCA para entrar a los archivos. Vayan, son suyos, son de sus ciudades. Ahí hay muchas historias que están queriendo ser contadas. O sea, no es coincidencia que yo me haya encontrado con María del Carmen o con Pacona y ha resultado muy favorable, ¿no? Entonces supongo que en cada ciudad, cada municipio tiene historia, ¿no? Entonces yo invitaría a que rescaten su propia historia porque seguramente van a encontrarse con muy buenas sorpresas y sobre todo con muy buenas historias. Paco, ha sido un honor contar con tu compañía. Muchas gracias, igualmente. En esta charla. Aquí te estamos viendo justamente
en una escena, en tu papel de actor. También, porque también le hago la actuada. También haces También soy actuación. actor. Y bueno, amigos míos, pues aquí está una entrega más de Memorias de Veracruz, en la que estamos hablando de teatro con personas jóvenes que están impulsando sobre todo esta nueva visión de llevar el teatro de una manera tan amena, tan agradable, pero con un conocimiento profundo de la historia y del pasado, de lo que hemos sido los veracruzanos. Nos vemos en una próxima entrega y nuevamente agradecido con tu presencia. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Paco. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias.